La Gastroteca con Ana Plaza. Pues por aquí seguimos en la Gastroteca, en Esencia Radio, y hemos traído a una persona que sabe mucho de carnes, muchísimo de carnes. Además, diríamos que es la persona que más sabe carnes de toda España, porque es la primera sumiller de carnes que tenemos en nuestro país, en España, Elizabeth Heiborra. ¿Qué tal, Elizabeth? Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en la Gastroteca. Genial, Ana. Ya sabes que me encanta hablar contigo porque entrevistas maravillosamente bien, así que es un placer. Qué maja eres. Así da gusto. Bueno, vamos a empezar un poco por el principio de todo. ¿Qué es un sumiller de carne? Porque la gente quizá dirá, pues eso, a mí me suena a vino. ¿Por qué hablamos de carnes? Claro. Sí, claro, es lo que más se ha conocido siempre, pero vamos, hacemos más o menos lo mismo en los sommeliers de carne, pero en vez de con vino, pues con carnes, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer primero es aprender a catar carnes para distinguir todos esos cortes diferentes, los sistemas de alimentación, las razas, el marmoleado, ¿no? La infiltración de grasa, las maduraciones también, o sea, todo eso tenemos que aprender a catarlo en la universidad para luego... Claro, porque tú estudiaste en la Facultad de Veterinaria de Buenos Aires esta formación, ¿no? O sea, es profesional, digamos. Efectivamente, sí, es una diplomatura de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, básicamente tenemos la formación para luego ayudar a los restaurantes y a las empresas cárnicas a hacer una mejor selección del producto y luego a comunicarlo mejor al comensal. Y también incluso para que el comensal sepa escoger mejor qué es lo que pide en la carnicería o en el restaurante, ¿no? Para que al final tenga una satisfacción con el producto que ha pagado, pero también para que entienda que la carne de calidad, la carne bien criada, con bienestar animal y alimentada a pasto en libertad, merece un valor mucho mayor que una que está estabulada y comiendo cereales, comiendo pienso, ¿no? Es que es totalmente distinto lo que te llevas a la boca y también a nivel nutricional lo que te aporta. Claro. Eso tiene un valor al final. Y claro, vosotros eso aprendéis a ello, como hemos dicho, en la facultad de la carrera. ¿Cómo llegas a descubrir que existe esto? Porque es algo muy, muy específico y que te tienes que ir hasta la otra punta del mundo, tienes que cruzar el charco para especializarte en ello. Bueno, yo soy periodista gastronómica y de viajes desde hace décadas ya. Y entonces justamente estaba haciendo un reportaje sobre Buenos Aires y recalé en una parrilla que se llama Viejo Patrón y estaba entrevistando al propietario y entonces mirando la carta veo sommelier de carne y digo, Dios, qué fantasía, ¿qué es esto? O sea, yo quiero ser esto de mayor. Esto fue en 2023 y en 2024 estaba yo ahí pensando cómo me especializo, en algo más, cómo me reinvento, y me acordé de lo de sommelier de guerra y dije, para adelante. Argentina, venga, ya está. Y nada, pues volví un año más tarde, en noviembre, finales de noviembre, y ahora pues aquí estoy en España intentando que esto sea una disciplina que tenga más gente y que pueda ayudar a muchos restaurantes a vender mejor sus carnes, a las cárnicas también, y sobre todo a que la gente consuma mejor. Y ¿sabes qué es muy importante? Que sepamos realmente que nuestro consumo puede cambiar el mundo. Si nosotros apostamos por la agricultura, la viticultura y la ganadería regenerativa, estamos apostando por un consumo mucho más consciente, y si decidimos comprar eso, a los ganaderos les estamos dando un estímulo y una motivación para mantener las razas autóctonas, para hacer una crianza en libertad con lo que da la naturaleza, ¿no? Si no somos conscientes de eso y compramos la carne de corral, el pollo de corral, el vacuno que está estabulado, el cerdo que no es el ibérico, que es nuestra mayor joya, si apostamos por calidad baja, no estamos estimulando a los ganaderos, ¿no? Entonces, jolines, es que como consumidores podemos cambiar incluso el impacto en el medio ambiente. Todos somos responsables, ¿no? De lo que comemos y de lo que priorizamos en
en nuestro carro de la compra. Ujú. Sí, porque al final comprar algo es como un voto, se dice, ¿no? Que al final es tomar partido de una forma o de otra en lo que queremos, cómo queremos que sea el mundo, ¿no? Al final nuestro dinero es también importante en ese sentido, totalmente. Absolutamente, igual que decidimos a veces hacer boicot a determinados productos de un país o lo que sea por motivos ideológicos, pues esto también tiene que ser ideológico. Es que lo que no podemos es criticar el consumo de carne por el consumo de carne, porque la carne es lo que ha permitido que digamos, de primates pasáramos a Homo sapiens, ¿vale? O sea, es lo que permite que la inteligencia se desarrolle más. El cerebro humano se empezó a desarrollar a partir de que los homínidos empezaron a consumir proteína y luego el fuego, ¿vale? Entonces, no podemos criticar el consumo de carne en sí, sino el tipo de sistema productivo por el que apostamos. Y en ese sentido, no es mejor la agricultura intensiva que la ganadería extensiva. Hace igual o más daño al ecosistema, claro, a la sostenibilidad del planeta. Pienso que ahí se acaba todo el debate entre veganos y carnívoros. Todos tenemos que apostar por una producción responsable, lo más extensiva y regenerativa posible. Y nosotros como consumidores, a lo mejor que no tenemos esa formación o no sabemos a lo mejor distinguir bien entre una carne que se ha generado de una forma sostenible y una que no. ¿Cómo podrías aconsejarnos cuando nosotros nos enfrentamos a una carnicería o incluso en el supermercado, que también es más complicado encontrar estas opciones quizá, pero hacia dónde miramos, en qué tenemos que fijarnos o qué tenemos que preguntarle al carnicero, que a lo mejor esa es la mejor manera, para distinguir este tipo de carnes y hacer un consumo, como decías tú, responsable? Responsable. A ver, tenemos etiquetas de la Unión Europea y de las instituciones españolas, de determinados organismos que velan por la sanidad y también exigen una trazabilidad que está presente en las etiquetas, ¿vale? Entonces, tanto los carniceros como en los restaurantes tienen etiquetas donde te pueden enseñar perfectamente. En los supermercados también lo tienen que tener. Entonces, tú sobre todo en el supermercado tienes que ver que todo lo que está envasado, eso ya lleva unos conservantes, lleva unos añadidos. En la carnicería es carne fresca que no lleva absolutamente nada más, con lo cual ahí ya te estás quitando cosas artificiales claro. encima. Además, en el supermercado normalmente lo que tenemos son productos mucho más masivos. Claro. Eso significa, normalmente en el supermercado lo que más vas a encontrar es carne que está hecha, pues eso, a corral, para que haya muchísima más producción y además poder, digamos, bajar los costes. Por claro. eso supuestamente te cuesta más barata, aunque tampoco tiene por qué ser así, ¿vale? Pero luego además lo ves en determinadas características. En el color, por ejemplo, suele ser más rosadito. La grasa suele ser más blanca y ser subcutánea como alrededor, en vez de infiltrada por las vetas entre las fibras, que eso es una garantía de calidad normalmente y de jugosidad, ¿vale? Entonces, yo sobre todo le recomiendo a todo el mundo mirar las etiquetas, buscar sellos ecológicos, sellos regenerativos, si vamos consiguiendo que haya cada vez más, porque ahora mismo a nivel mundial estamos hablando que hay entre un 1 y un 5 solamente de ganadería, de viticultura y de agricultura regenerativas. Tenemos que pujar todos para que haya muchísimo más y sea lo más mayoritario, ¿vale? Pero sobre todo es eso, buscar sellos y todo lo que tenga añadidos, sospecha. Claro, sí. Pues eso haremos cuando vayamos a nuestra carnicería de confianza a preguntar, que eso es otro tema, porque a mucha gente joven le da miedo ir a la carnicería, es porque se abruma. Entonces eso también es algo para animar a la gente, ¿no? Para atreverse y que preguntándose va a todos sitios, ¿no? Entiendo yo. Totalmente, pero es que además vas a saber lo que te vas a comer y el carnicero te va a aconsejar qué cortes esa semana tiene de oferta, cómo los puedes cocinar. O sea, al final, joder, las relaciones humanas son lo que más nos enriquecen. Ir al supermercado y comprar bandejas, pues es como, no te aporta nada especial, ¿sabes? Igual te estás llevando un corte que en la carnicería te costaría muchísimo más barato y fresco, y encima con
con trucos y consejos para la cocción, el atemperado, ¿sabes? O sea, para tener al final un resultado mucho más satisfactorio. Claro. Es que no sé qué tiene de malo hablar con el carnicero, con el pescatero, con el verdulero. Hay que hacer barrio. Es muy hay que hacer agradable. barrio. Hay que hacer barrio absolutamente, porque es que si no, luego cierran los comercios de barrio. Total. Y luego nos da pena. Ay, porque mira, es que son todo franquicias, son todas las calles de todas las ciudades iguales. Hombre, claro, hemos dejado de ir a los sitios de siempre, de toda la vida. No se mantienen solos, desde luego que no. Has hablado de trucos de cocción, de esos trucos que te da el carnicero. Seguro que tú también nos puedes dar algunos. Bueno, vamos a empezar por algo que es muy polémico y que seguro que tú has tenido discusiones a mansalva, y es el punto de la carne, porque habiendo ido a Argentina, vamos, yo tengo un compañero que viene de allí. Y vamos, si se va a comer un chuletón el sábado, empieza a cocinar los jueves, más o menos. Entonces, Qué buena. ¿Cuál es tu opinión sobre esto y un poco la opinión, digamos, objetiva de una persona que ha estudiado las carnes? Total. Claro, yo en Argentina esto ha sido una lucha y te digo que la gran lucha la está llevando el Grupo Sagardi, porque tiene 2 restaurantes allí en Buenos Aires. Y la verdad es que se han empecinado en que ellos no van a cambiar el punto correcto de sus chuletones. Se come así y punto. Y el que no, que se vaya a otro restaurante a comer chuletones. Partiendo de esa base, que es la costra caramelizada encima del todo, que es la superficie, ¿no? Después, una capa rosita, que es la que te da la mordida, y luego dentro queda más crudita porque ahí es donde se concentran los jugos. Y con todo eso tienes la mordida perfecta y toda la amalgama de sabores. El caramelizado, la parte más... vamos a decir, ¿no? Que está un poco más cocida, y luego la otra, que es la explosión. Claro. ¿Vale? Eso para mí es lo perfecto. Si lo quieres hacer más, pues mira, yo lo que hago es poner una plancha, una piedra eléctrica en medio de la mesa, para que cada uno se lo haga como le apetece. Que tú lo quieres tener 5 horas más, es tu trozo, me da igual. Pero sí, sobre gustos no hay nada escrito, eso desde luego. Claro, yo es que mira, lo que tú hagas con tu carne, si la quieres dejar como la suela de un zapato, a mí me da igual. Te acabas de perder las grandes cualidades de la carne, te has perdido toda la jugosidad, porque al tenerla más rato has perdido los jugos. Ahora, dicho esto, ¿qué pasa? Que en el asado argentino normalmente no se pone un chuletón como ponemos nosotros. Se ponen otras piezas que necesitan mucho tiempo de cocción para estar al punto perfecto. Yo he sacado antes de tiempo un vacío, una colita de cuadril, tal, porque he pensado dejarlo a mi punto y se queda súper gomoso y he tenido que volver a meterlo. No tanto a lo mejor como ellos, que sí, que a veces se les queda muy seca, pero un poco más, ¿vale? Entonces es que, claro, depende de la carne, ¿no? Todos los cortes tienen un punto diferente de cocción. Y bueno, en eso consiste la labor del parrillero. Por eso mola tanto ir a una parrilla y mola menos hacerlo en tu casa, porque ahí te tienes que exponer con cortes que el carnicero te va a decir, mira, llévate esto y tenlo tanto y tanto. Porque también depende de la altura de la parrilla. No es lo mismo si la tienes como muy pegada a la brasa que si la levantas para que vaya templándose por dentro y en un momento le metes llama, ¿no? Es que son muchos factores. Ahí yo te aconsejo que entrevistes a Javier Briceto, por ejemplo, ¿no? Que es mi gran maestro en parrilla. Así que... Pero algún consejo que aparte de este punto, de típicos errores que creo que muchos podemos llegar a cometer cuando cocinamos en casa una carne, incluso sin una parrilla delante, hablando ya de en una plancha, en una sartén. ¿Cuáles son esos errores o esos consejos que tú puedes dar y decir, mira, evita esto porque va a estropearte, aunque tengas un chuletón de 100 euros, te lo va a estropear? Te lo vas a cargar. Pues mira, el principalísimo es que hay que atemperar la carne entre 1 y 2 horas antes. No puedes meter la carne según la sacas del frigorífico, ahí a máxima temperatura. No, porque se te va a quemar por fuera y por dentro se te va a quedar fría y te estropea absolutamente el sabor, los jugos, todo, ¿vale? Eso es indefectible. Luego, no pinchar la carne. No te pongas a pinchar la carne con una pincita, con una pala, le das la vuelta. Claro, porque al pinchar salen los jugos, entiendo, ¿no? Se desparrama todo.
los has perdido. Ya no te van a quedar en la boca, no. Se van a quedar ahí, evaporados en la sartén. Entonces una pala, una pinza y lo que sea. Y luego no le des 250 vueltas, ¿vale? La pones por un lado y cuando haga reacción de mallar, le das la vuelta por el otro. Ya está. Yo personalmente apuesto por salar antes de cocinarla. Pero bueno, eso también hay una corriente de una opinión, otra de otra. Es como lo de la tortilla con cebolla y sin cebolla, ¿no? Hay guerra mundial. Efectivamente, tal cual. Entonces cada uno que haga lo que más le apetezca. Lo que yo sí que recomiendo es echarle unas escamitas de sal al final porque le da un poco de crunchy en el sabor cuando te metes el trozo a la boca. Y el otro día, voy a dar otro que me recomendaba el otro día Martín de Lana, que me decía... La chuleta, cuando la trinchas, no separes los trozos así, sino que manténlos juntos para que no se vaya el calor. Y luego pilla, si tú tienes la chuleta aquí, ¿vale? Pilla un poco de este lado, de este extremo donde está el hueso, otro poco del centro, que es donde está más magro, y otro poco de este otro extremo, que es donde normalmente está la grasa. ¿Vale? Entonces, para tener un poco de todo. Cuando tú amalgamas esos trocitos, es cuando se te junta todo en la boca y es... Explosión de sabores. Gloria bendita. Ya te está apeteciendo un chuletón, Sí, Ana, que sí, ya vamos, o sea, se me está haciendo la boca agua nada más de pensarlo. Sí que me gustaría, así ya como última pregunta para ir cerrando. Bueno, en España tenemos muchas razas de carne, muchas piezas de carne, más o menos, bueno, no tantas como las que al revés, conocemos menos de las que realmente tenemos, de todas las que tenemos. ¿Podrías decirme alguna carne que tú consideres que esté infravalorada, pues en una relación calidad-precio, alguna raza, algún corte incluso que solamos pasar por alto, para que, bueno, conocer alguna pieza nueva, alguna carne nueva, alguna raza nueva que nos haga disfrutar de otra manera que no sea pues lo clásico que todos tenemos en mente, ¿no? Claro, es que todos tenemos como la rubia gallega. Yo me acuerdo un día que fui a mi carnicería de confianza en Barcelona, que me encanta, se llama The Butcher Society, tiene unas carnes extraordinarias de una calidad fantástica y no por ello más caras, ¿vale? Porque, oye, tiene de todos los precios. Pero un día me dio envidia el dueño que se estaba llevando un chuletón. Y digo, ay, ¿eso qué es? Me dice, porque tenía muy buena pinta. Y me dice, hay una rubia gallega que me estoy llevando para cenar con los amigos. Digo, ponme uno. Al día siguiente, cuando miro la cuenta, digo, solamente este chuletón me ha costado 124 euros. Te lo juro. Ay, Dios no, mío. Digo, ya puede estar bueno, señor mío. Bueno, la verdad, cualquiera de las demás razas españolas que tenemos, aproximadamente 50, porque Okeland, por ejemplo, está recuperando un montón de razas autóctonas que están desde su fundación, cualquiera de ellas es muchísimo más económica y tiene un montón de cualidades fantásticas y cada una representa su terroir, su terruño, ¿no? Y eso es lo que tenemos que privilegiar también para estimular a todos esos ganaderos a que sigan criando esas razas Claro. y no las cambien por otras que son mucho más productivas o que son foráneas y más conocidas. ¿Vale? Entonces eso me parece fundamental. Luego también, claro, le damos prioridad a los cortes más premium, que si el entrecot, el chuletón, el solomillo y tal. Bueno, todas las demás partes de la vaca, todas, absolutamente, igual que del resto de los animales, podemos aprovecharlas. Por ejemplo, del delantero y del trasero, ¿no? Las patas. Es que tenemos un montón de cortes espectaculares que a baja temperatura durante un montón de tiempo dan... los tendones se convierten en colágeno, en pura gelatina. Y eso te hace, Unos te guisos. tierniza, es melosidad pura. Tenemos el rabo de toro, pero es que tenemos el jarrete, tenemos la carrillera. Entonces vamos a aprovechar todo eso, por eso hay que ir al carnicero, porque él te va a saber aconsejar, ¿no? Y luego tenemos un corte que se llama la marucha, que a mí me encanta. Este es un gran secreto que he aprendido en Argentina, que aquí es parte de la espalda. Entonces es el segundo músculo más tierno de la vaca. Es maravilloso, lo bueno que está, la intensidad de sabor, lo tierno y tal. Solamente que tiene una fascia que se llama una aponeurosis, como un nervio
¿vale? En el medio. Entonces, si la pides, le tienes que decir al carnicero que eso te lo limpie y te hace como 2 filetes y ya pues no tienes que estar luego tú quitándotelo, que se te queda ahí entre los dientes y tienes un pa' luego para un mes, básicamente. ¿Sabes? Oye, pues sí, no lo había escuchado nunca, ¿eh? Apuntadísimo. Es maravilloso, a mí me encanta ese corte. El otro día nos puso Pampeana, que es especialista en carnes argentinas, nos puso una de su wagyu argentino y estaba sensacional, buenísima. Entonces, es que son esos cortes que no conocemos, que van a ser infinitamente más económicos hasta que se pongan de moda. Pues tenemos que correr hacia ellos ahora que podemos. De verdad te lo digo porque eso se le llama también flat iron en los restaurantes. Si tú ves en un restaurante flat iron, tú pídetelo antes de que valga un dineral. Genial, pues oye, nos apuntamos todos estos consejos maravillosos para ir a la carnicería, que es nuestra recomendación final, ¿no? Ir a la carnicería y hablar con nuestro carnicero de confianza. Y también, pues si vamos a algún restaurante, ya sabemos un poco ahí donde está la próxima carne viral, que ya nos ha chivado Elizabeth. Bueno, total, muchísimas gracias. Ojalá se ponga de moda. Muchísimas gracias por acompañarnos, es un placer hablar contigo siempre. Bueno, nosotros vamos a seguir por aquí. Espero vernos pronto, Elizabeth, con una carne por en medio. Bueno, eso, nosotros vamos a continuar por aquí en la Gastroteca, en Esencia Radio. Seguimos hablando un poquito más sobre carnes. Tu menú favorito en Esencia Radio. La Gastroteca con Ana Plaza.